De la Secretaría de Salud, el doctor Jesús Gerardo López Longoria, quien saludo con el gusto de siempre. Y doctor, ¿cómo amanecemos en este martes? Lamentablemente un nuevo fallecimiento que prácticamente ya cuando se toma la muestra era una estadística lamentablemente más para el estado de Zacatecas. Buenos días, doctor. Buenos días, Mario Caballero, con el gusto de estar en tu espacio informativo. Efectivamente, como bien lo señalas, estamos iniciando actividades con 157 casos confirmados positivos. El día de ayer en la tarde se informó de 2 casos adicionales. Uno de Fresnillo, un varón de 39 años que viajó a Durango y que será manejado de forma ambulatoria por el Seguro Social. Y la persona que señalabas es un masculino de 72 años, residente de Río Grande, que viajó de Estados Unidos. Él tenía enfermedades agregadas como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, obesidad y un cáncer de próstata, por el que estaba recibiendo radioterapia. Lamentablemente la suma de las enfermedades concomitantes con la infección por coronavirus le impidieron salir adelante. Él es el deceso número 20 que presentamos aquí en Zacatecas. Y por otro lado, Mario, comentarte que tenemos 7 pacientes recuperados nuevos, llevamos en total 33, son 4 mujeres y 3 hombres, 6 de ellos son del municipio de Jerez y una mujer de aquí de Zacatecas. 2 de ellos requirieron en el inicio de la enfermedad, en la etapa aguda, manejo dentro de hospital, pero evolucionaron de forma satisfactoria y fueron egresados por mejoría y ahora egresados ya libres de la enfermedad por coronavirus. Sin lugar a dudas es un hecho significativo, puesto que vamos gradualmente balanceando lo que sucede en la otra parte cuando ya te infectas, cuando sales adelante, qué sucede con la persona y con los pacientes que están en esta condición. Afortunadamente ha ido creciendo gradualmente, el número se ha ido recuperando, se incorporan a la convivencia familiar, claro está, con monitoreo para ver que todo funcione de manera correcta. Y bueno, estas serían de alguna manera las actividades al inicio del día de hoy, 12 de mayo, aquí en Zacatecas, Mario. Las perspectivas, doctor, finalmente vemos que, digamos, hay una especie de descenso, tanto en nivel de contagios como pues lo que tiene que ver con también el índice de mortalidad. ¿Cómo lo podremos identificar, doctor, si esto puede ser gradual también y que pueda ser consistente el descenso, o finalmente si es solo aleatorio en un día común? Mira, Mario, hemos estado observando presentación de casos de manera abrupta como picos y generalmente están relacionados a hechos muy manifiestos, fechas significativas en la vida social de Zacatecas, 30 de abril, ahora el 10 de mayo, ya esta última fecha, con una serie de medidas adicionales para limitar la movilidad comunitaria y disminuir la posibilidad de contagios. La fecha se ha ido moviendo, el país es muy diverso, es una gran mosaico, y para Zacatecas se estima que pudiéramos llegar a la cúspide máxima de esta curva en la semana del 15 al 20 de mayo, y que a partir de ahí llegáramos a una fase de meseta, todavía dentro de la fase 3, para luego empezar el descenso de esta en los primeros días del mes de junio. Hablaríamos entonces de que todavía nos faltan algunos días en esto, y que ojalá que los casos que se informan tuvieran una tendencia a la baja, porque entonces querría decir que muchas de las acciones que se implementaron en fecha 10 de mayo habrán tenido un impacto positivo y llegaríamos días antes a esa fecha que te estaba comentando. Definitivamente estos últimos días caen dentro de la presentación abrupta que se había señalado en el monitoreo que se hace de la emergencia
sanitaria. Y sí desconcierta que de alguna manera por momentos son 4 casos, 5 casos, 2 casos ayer, pero por el otro lado nos aventamos 15 casos el fin de semana. Entonces todo esto esperamos que tengamos un efecto positivo, podamos llegar con menos días a lo que se tiene previsto, considerando que ya el día de hoy tenemos 51 días dentro de la Jornada Nacional de Sana Distancia, y pues obviamente todo esto tiene muchas connotaciones más allá de la salud, pero fundamentalmente en el bienestar social de las personas que están en el confinamiento y en las áreas afectivas de todos ellos. Indudablemente, entonces, bajo esta lógica hay que estar muy preparados. ¿Qué resultados ha habido, doctor, de este proyecto, esta jornada de reducción de tráfico vehicular a partir del hoy no circula, justamente para evitar un mayor índice de contagios? Mira, el informe que se envió a la Secretaría de Salud de parte de las jurisdicciones sanitarias, son 7, y es de que se logró un descenso en el tráfico de vehículos, en la movilidad comunitaria en lo general, salvo algunos giros muy específicos, sobre todo el área de alimentos, que registraron servicios, sobre todo de traslado a domicilios, algunos negocios de florería, y por supuesto las medidas que se implementaron para trasladar alimentos a las casas y festejar de alguna manera a la mamá, ya no en el ámbito familiar, sino en el ámbito más personal, de confinamiento. Por otro lado, el reporte de los filtros sanitarios que están ubicados en las UNIRSE, 14 en total, señalan un descenso en el tráfico vehicular que se presenta sobre todo a nivel de las principales vías de comunicación, carreteras, con las que interactuamos como Estado, sobre todo en la Saltillo Zacatecas, en la Jalisco Zacatecas, y definitivamente ahorita no tenemos actividad en el aeropuerto, y incluyendo la central camionera aquí en Zacatecas y en la propia de Fresnillo. Con relación a acciones ya muy específicas por los municipios, en los reportes que he escuchado de los presidentes municipales, en lo general es un descenso en la movilidad comunitaria, y que esperamos todo ello conlleve en que logremos adelantar esa fecha de cierre para llegar a esa meseta y empezar a dar salida a esta emergencia sanitaria. Ahora, hay un dato muy importante, doctor, que a través de una gestión hecha por el propio gobernador, el INSABI va a disponer de una contratación de un número importante de trabajadores de la salud, tanto enfermeras como médicos generales. Así es, Mario, es una noticia muy positiva para el sector salud. Se habla de 533 contratos por 6 meses mínimo. Hablamos de 417 enfermeras y 116 médicos generales que estarían contratados con todas las prestaciones de ley. Obviamente hay su prima vacacional, la parte proporcional de aguinaldo, seguridad social, el seguro institucional, el de responsabilidad profesional. Con ello se busca ampliar la cobertura hospitalaria y dar un mejor servicio a los usuarios que acuden a las unidades, y por supuesto atender de mejor forma a los pacientes que resultan positivos para COVID. Estos contratos tienen un sueldo neto mensual para la enfermera de 17,644 pesos y para el médico de 27,007 pesos. Los requisitos que se ocupan es estar inscrito en la Plataforma Nacional Médicos del Bienestar, que es federal y que se encuentra en la página de INSABI o de la Secretaría de Salud. Registrarte y anotar los datos como tu cédula profesional para poder tener un folio, y con ese folio, el FUR, que le han denominado,
acudir a la Secretaría de Salud aquí en Zacatecas junto con una carta de no inhabilitación que expide la Secretaría de la Función Pública, además del título y cédula profesional que acredite el perfil, y con ello entrar a esta modalidad de contratación. Creo, Mario, que es un logro muy importante. Se subsanaría los contratos precarios que los trabajadores eventuales tienen aquí en Zacatecas. Y bueno, ante la expectativa de la apertura del Hospital de la Mujer en Fresnillo, una vez que pase la emergencia sanitaria, seguramente muchos de estos perfiles se podrán incorporar a ese hospital con una mejor expectativa en sueldo y sobre todo salarial y de prestaciones. Que es importante. Y finalmente, hoy en el Día de la Enfermera y del Enfermero, doctor López Longoria, ayer se dio a conocer un balance global por parte del gobierno federal de los trabajadores de la salud que lamentablemente pues están contagiados con este virus del COVID-19 y que llegan prácticamente a poco más de 8.500 en el país. En Zacatecas, le pregunto, con los dos datos conocidos públicamente, ¿cuántos trabajadores de la salud hoy hablamos que lamentablemente han sufrido el contagio? Bueno, en lugar a dudas, el hecho de estar en el frente de batalla genera un riesgo adicional. En el balance general, Mario, llevamos 2 defunciones, 2 médicos. Tenemos en este momento 10 personas del sector salud convalecientes de enfermedad por coronavirus. Y bueno, pues esto es un riesgo inherente a la profesión, máxime que se está conviviendo día a día con el virus. Y si bien se tienen medidas de equipo de protección y protocolos de seguridad, incluso el vestido con estos equipos de protección tiene un monitoreo a través de un tercero para asegurar el correcto uso y disminuir el riesgo de infección, pues esta se manifiesta sobre todo en las unidades donde se recibe a la persona que puede venir como asintomático respiratorio o portador asintomático, y lo recibe el personal de salud en un primer contacto en el que no se tiene un diagnóstico de certeza y el riesgo latente está a ello. Por eso se tomó la decisión aquí, Mario, de implementar filtros respiratorios en cada unidad médica, así sea un centro de salud, a fin de poder identificar y considerar que si un usuario llega con molestias respiratorias, catalogarlo y revisarlo en el consultorio que se habilitó para la revisión y diagnóstico de estas personas, y disminuyendo así el riesgo. Sin embargo, bueno, esto es un proceso muy dinámico y en ocasiones brinca donde menos se tiene previsto. Tenemos 10 elementos en fase de recuperación y esperamos que salgan adelante. Muy bien, pues ahí están justamente los datos. Iremos viendo la evaluación y la evolución de esta pandemia, cómo se puede ir finalmente logrando el control de la misma a los próximos días. Como siempre, doctor Jesús Gerardo López Longoria, le agradezco estos minutos con nuestra audiencia esta mañana.